Muy bien. Después que tocó esta intervención, y por supuesto todas las preguntas las vamos a leer después con Walter, con todos los presentes, me toca presentar al profesor doctor Luis F.P. Leiva Fernández, así conozco su nombre, del año 1998. El doctor Leiva Fernández, doctor en Derecho por la Universidad del Museo Social Argentino, con un director de tesis y un jurado de excelencia que me recuerda en estos momentos haber leído El nombre de Bustamante Alsina en su tesis doctoral defendida, si mal no recuerdo, en el año 1991, de un tema que no tenía hasta ese momento tanta trascendencia como sí lo es actualmente a partir de su tesis doctoral y de su aporte, que es el derecho de retención. El doctor Leiva ya había participado del código anotado de Jambías, que todos tenemos en nuestra biblioteca, del cual el tomo de Derechos Reales está realizado por el doctor Jorge Alterini. El doctor Leiva había trabajado en la parte de derecho de retención, y luego de eso cuenta con una enorme cantidad de obras que realmente es imposible enumerarlas, porque son obras que tienen distintos temas. Yo recuerdo tener una publicación del doctor Leiva del año 2006-2007 de la ley, donde el doctor Leiva trató todo el derecho civil desde la parte general hasta las asociaciones, todo el derecho comercial, todo el derecho parlamentario, el derecho legislativo, la técnica legislativa, ¿no es cierto? Y además ha sido un gran autor que ha tenido muchas virtudes, pero entre ellas, desde mi visión, una de las grandes virtudes que tiene es haber, por llamarlo de una manera sencilla, ayornado los clásicos que nunca mueren, como por ejemplo su obra Despota de Contratos. Nos volvió a traer en el año 2008-2009, por ahí andaba el año, a Despota, con un nuevo pensamiento, el gran maestro de los contratos actualizado, ¿no es cierto? Además de eso, el doctor Leiva es una persona suma y excesivamente generosa. Yo me inicié con él como ayudante de cátedra en La Plata, en contratos, en el año 1999, y desde ese primer momento fue una persona absolutamente cordial. Recuerdo que el concurso de ayudante alumno, él no se acuerda de esto, pero yo le voy a decir públicamente para que quede grabado. En la elección del tema, yo le había manifestado antes, en una entrevista previa a todos los postulantes, nos había preguntado qué queríamos ser. Yo había ido a estudiar a La Plata porque mis padres habían estudiado en La Plata Derecho, mis padres son escribanos, mi madre había trabajado en el Poder Judicial, yo no tenía mucha alternativa, yo iba a ser escribano, quería ser escribano desde chiquitito, y le dije eso al doctor Leiva, y no pasó desapercibido. Un mes después, cuando aparecieron los temas para... Te has excedido en la presentación, movido por el efecto, sin duda. Yo tendría que empezar primero agradeciendo, que es una buena manera de empezar, a vos, Sebastián, y a Walter Schmidt por la invitación. Y también felicitándolos por la obra en 2 tomos sobre el derecho y la tecnología. Hablar de tecnología y derecho es bastante complicado, porque es una tortuga y una liebre que salen a pasear juntas. Y cuando uno apenas se da cuenta, una de las dos llegó y cambió las reglas de juego. Yo le pregunté efectivamente a Sebastián de qué quería que hable, y me recordó alguna charla que tuvimos hace tiempo. Antes que me olvide, les agradezco a Alejandro Chamatrópulos, Ignacio Alterini, todos los recuerdos que han tenido sobre mi persona, y los 3 sepan que llevamos en el corazón a un querido amigo, que es Jorge Alterini. Para mí, Jorge fue una especie de hermano mayor.
no estuvo todo. Disculpe, doctor, está sin volumen, doctor. Fíjese si usted se puede poner... Ahora sí, ¿no? Bueno, estaba diciendo que les agradezco las referencias anteriores y también la referencia a Jorge Alterini, que para mí fue una suerte de hermano mayor. Hermano mayor que me guió, y nos divertíamos muchísimo. Realmente las tareas científicas que encaramos juntos desde el proyecto del año 98 en adelante, e incluso antes de eso, fueron momentos muy, muy agradables por su personalidad. Y yo siempre fui el beneficiado, obviamente, porque era el que iba aprendiendo de lo que él decía. Hoy voy a hablar sobre las relaciones informáticas de vecindad, lo cual ya de vecindad. Y en particular qué son las inmisiones, que es el quiebre, la ilicitud de la relación informática de vecindad. Claudio Kieper los define diciendo que son propagaciones de factores que perturban causados por la mano del hombre. Pero claro, hay otras que no son tan materiales, sino que son un poco más ideales, para las cuales Vacas García Lós y en nuestro medio Nelson Costari hablan de perturbación de cualquier género, no solo materiales. Si avanzamos entonces en este proceso de idealización de las inmisiones, idealización en el sentido que se va de lo más material a lo más sutil, a lo más intelectual, tenemos que partir de las clasificaciones más clásicas, que son, en primer lugar, las inmisiones directas, que son las más notorias: la raíz del árbol, las hojas en terreno ajeno, en realidad, el agua derivada hacia terreno ajeno. Eso ya estaba en Vélez. En la época de Vélez ya se percibía que había otro tipo de emisión que la doctrina suele llamar indirecta, pero que con buen criterio Jorge Alterini llama, y Ignacio también, por supuesto, que son los coautores del Tratado de Derechos Reales, se llama influjo. Me gustó lo de influjo, es mucho más claro que hablar de emisiones indirectas. Las emisiones indirectas son materiales también, pero un poco más sutiles. Por ejemplo, el olor, por ejemplo, el sonido, el ruido, por ejemplo, el humo, son medibles, se pueden medir, pero no son tan evidentes como las hojas en el jardín. También se pueden clasificar en urbanas y rurales, según cuál sea el medio donde se producen, entendiendo por urbano cuando afecta a inmuebles edificados, y rurales son las otras. Ahora, entre las urbanas, norma que es propia de los consorcios de propiedad horizontal. Y yo me atrevería al momento de los country. Tanto country como consorcios de propiedad horizontal tienen sus propias reglas a las que debe recurrirse para juzgar un caso de emisión. Antes de hacerlo, me atrevería a decir, al Código Civil. Y después, en ese proceso de idealización, de espiritualización de las inmisiones, llegamos a las más interesantes, que son la inmisión ideal o moral. La inmisión ideal o moral
consiste en una invasión, ¿no?, material del terreno ajeno, sino en algo mucho más sutil que vamos a tratar en los próximos minutos. ¿Qué caracteres tiene la emisión? Las emisiones. En primer lugar, tienen que ser una molestia no soportable, no tolerable en términos razonables. Tiene que ser producida por el hombre. Una inundación, una gran avalancha de agua, no puede ser un inicio por molestia que sea. Tiene que penetrar o intrusar en terreno ajeno, pero no en forma eventual, sino que tiene que ser o mantenida en el tiempo o reiterada. Generalmente se exige que haya daño, pero no es tan necesario esto porque, como vamos a ver, puede haber enriquecimiento ilícito, el enriquecimiento sin causa. Cuando hay enriquecimiento sin causa, el boost effect, el sujeto pasivo de emisión, también de accionar por ello. Y un tema interesante, que es bastante opinable hoy en día, es la cercanía, porque las relaciones de vecindad, en principio, fueron pensadas para el inmueble colindante, para el de frente, para el de atrás. Y eso es bastante más laxo. Yo tengo en mente el caso del edificio Walkie-Talkie en Londres. El edificio Londres es un edificio rascacielos que tiene, igual que nosotros llamamos al rulero, el de General. ¿Sí? Querido doctor, disculpe, usted sabe que, se está entrecortando, entonces a lo mejor sugieren algunos colegas, si usted pudiese probar apagando su cámara para que se escuche mejor, porque se está entrecortando y lo queremos escuchar todo. Si le parece bien, doctor. Apagar mi cámara. A ver si apagando la cámara... Sebastián, decís apagar mi cámara. Sí, sugieren que si usted apaga la cámara quizás haya mejor señal para poder escucharlo porque se está entrecortando. Sí. Muy bien, ahí voy. ¿Ahora? Ahí lo escuchamos bien, doctor. Perfecto, bueno, entonces me estaba refiriendo al requisito de vecindad, señalando que en realidad hoy es bastante laxo lo de la vecindad. Y traigo a colación el caso del edificio Walkie-Talkie. El edificio Walkie-Talkie, así como nosotros llamamos rulero al edificio que está en 9 de Julio y Libertador, se llama Walkie-Talkie a un rascacielos que hay en Londres, que tiene una forma parecida a lo de los primeros Movicom, que eran tipo ladrillo, no la valijita, sino uno que era ladrillo, o sea, más grande en la parte superior que en la base. ¿Qué hace el edificio Walkie-Talkie? Cuando el sol pasa por sus ventanas, produce una concentración de rayo del sol pero tan seria que ha producido incendios. Por ejemplo, ha quemado autos, ha derretido autos, me refiero al plástico del auto, ha generado incendios en alfombras de inmuebles que están a 1 cuadra, 2 cuadras de distancia. De modo que lo de la vecindad es bastante sutil, y fíjense que en realidad el tema del edificio Walkie-Talkie da para un mayor análisis, porque allí no hay en realidad una actitud demasiado consciente del diseñador del edificio, y sin embargo
a determinada hora del día, lo que hace en Londres es un desastre. Pasamos entonces ahora a la emisión más interesante, que es la ideal. La emisión ideal está prevista de alguna manera por el texto del artículo 1973, que las molestias que ocasionan el humo, calor, luminosidad, o inmisiones similares, etcétera, etcétera. Eso de inmisiones similares permite hablar de inmisiones ideales o morales. La emisión ideal tiene una peculiaridad, es que no invade, no, sino que es algo que es percibible desde el inmueble ajeno, pero sin introducirse en él. De modo que está íntimamente relacionado con las reglas de las vistas, luces y vistas, no luces sino vistas. Concretamente, hay supuestos, los ejemplos clásicos que se dan, es exponer a través de una ventana actos que generan lesiones morales o generan escándalo. Por ejemplo, un acto sexual cuando yo tengo al vecino a 5 metros de mi ventana. Yo no invado el inmueble de él, pero mi acción, la imagen que yo realizo, sí está en alguna medida molestando su ejercicio del derecho de propiedad. Fíjense ustedes que ustedes me podrán decir, bueno, el señor baja la ventana o se va a la otra habitación. Sí, seguramente, pero no tiene por qué hacerlo. El tema de la inmisión ideal es que claramente no hay, en principio no hay daño, pero como dije antes, también el enriquecimiento sin causa la autoriza. Por ejemplo, en el mapping, en el mapping, cuando se proyecta sobre una medianera una imagen, por ejemplo, para hacer publicidad, el señor que está en el edificio que tiene la medianera, el dueño de la medianera, no percibe nada, porque está en su medianera, y generalmente no hay ni vistas ni luces sobre una medianera. Sin embargo, el aprovechamiento que hace el vecino que proyecta el mapping es un enriquecimiento sin causa. Ejemplos más modernos, porque esto del acto sexual en la ventana realmente ya no perturba demasiado, cuando la verdad es que los sitios más notorios, los sitios de comercio electrónico más usuales, más concurridos, son los de pornografía. Pero hay otros ejemplos. Por ejemplo, imagínense alguien que todas las semanas en la ventana de su casa que da frente a la suya, agarra un crucifijo y lo escupe. O imagínense un señor que todas las mañanas, cuando se desayuna, agarra un cinturón y golpea a su perro, porque sí. O por ejemplo, cualquier otro acto de crueldad. Son sumamente ofensivos, es algo que uno no tiene por qué soportar. Paso ahora ya a un aspecto más digital de la cuestión. Y ahora, ya que mencionó Sebastián a la enciclopedia Omeva, traigo a colación algo que cuando yo era doctorando de Molinario, de mi querido maestro Alberto Molinario, me llamó la atención, que son las tarjas. Las tarjas son palitos, palitos. Ah, claro, estoy sin cámara. Quería mostrar en la cámara dos lápices, pero no importa. Dos palitos donde la persona que decide usarlo como instrumento va marcando muescas
una muesca, 2 muescas, y en algún momento, por ejemplo, baja con el palito del cerro donde está y lo lleva al almacén del pueblo. Lo coteja con el del almacenero, porque hicieron juntos las muescas en las tarjas, y dice, bueno, me debe tanto. ¿Por qué? Porque acá tengo tantas marcas puestas. Bien, eso que también estaba en el código francés, y que, perdón, estaba hasta hace 2 años en el código francés, y que está en otros códigos, en realidad tiene una raíz común con otro elemento mucho más moderno, que es, a ver, ¿cuál es el despectivo de tarja? Tarjeta. De modo que las tarjetas de crédito, las tarjetas que utilizamos, provienen de allí. Es una nueva manera de enfocar el mismo tema con otro elemento. Antes de hablar de las ondas de Wi-Fi, quiero decir que, siguiendo el ejemplo de las tarjas, antes de existir la informática, ya había problemas en relaciones de vecindad más modernos. Los teléfonos inalámbricos, no los celulares, sino los inalámbricos, los que tenían una antenita que uno extendía en su domicilio, a veces captaban la antenita del vecino o la del piso de arriba, y a veces se mezclaban las comunicaciones, o incluso uno, sin querer, le copaba el uso de la línea a uno de los copropietarios. Bueno, eso era una situación también que podríamos llamar inmisiones. Inmisiones no exactamente ideales, sino más bien del tipo del influjo. Entremos ahora, dejemos los teléfonos digitales, los teléfonos inalámbricos de aquella época, y pasemos a las ondas de Wi-Fi. El tema de las ondas de Wi-Fi es que suelen trascender los límites de las propiedades. Una onda de Wi-Fi, y yo estoy en casa acá, y realmente puedo tomar, si no fuese porque tienen password, por lo menos 10 ondas de Wi-Fi. En principio, la onda de Wi-Fi no es una inmisión en sentido jurídico, porque no logra generar una molestia o un perjuicio en mi inmueble. O sea, entra en mi inmueble porque mi computadora la toma o mi celular lo puede tomar, pero no me molesta. De modo que, en principio, no es una inmisión. Sin embargo, atraviesa paredes, y eso en algún momento puede significar alguna cuestión como la que vamos a ver más adelante. El tema del Wi-Fi se va a solucionar cuando se termine de difundir algo que ya existe, que es el Li-Fi, o sea, la onda de luz, no la onda de radio, la onda de luz. En el Li-Fi es mucho más cabedor, transmite mucho más rápido y a mucha mayor velocidad, y tiene los límites de las paredes, lo cual es una enorme ventaja sobre el Wi-Fi, y también es un problema, porque uno no lo puede poner en toda su casa, porque tendría que poner un montón de haces de luz, que yo supongo que debe ser luz no visual, no visible. De modo que, en principio, en la inmisión, en la no inmisión del Wi-Fi, hay enriquecimiento sin causa, no hay inmisión,
porque el usuario clandestino no influye en el inmueble donde surge la red, sino que la intercepta afuera de su propiedad, y a veces desde la calle. Uno pasa por la calle y ve que se le van sumando un montón de ondas de otras propiedades. Ahora, hay un pequeño quid para pensar en todo esto, que es que el señor que toma mi Wi-Fi desde su casa no invade mi inmueble, pero sí me perjudica, porque no solo está haciendo algo ilegal, porque en definitiva es una defraudación, porque me puede estar consumiendo megas, sino que enlentece mi comunicación. De modo que eso es un tema a considerar. Ahora, ¿qué es lo que dio el título a esta charla? La identificación agraviante de redes de Wi-Fi, que es un supuesto patológico de relaciones informáticas de vecindad. Esto que voy a contar se dio en la realidad, y si ustedes lo buscan en detalle, lo van a ver en los diarios. En un barrio de la ciudad de Buenos Aires, algunos vecinos, en lugar de poner sus redes, nominarlas como red FiberTel 2.4 o red y plan número tanto, las nominan con algunas frases que empezaron siendo curiosas, como paga tu Wi-Fi, o más recientemente con injurias entre vecinos, porque el nombre de la red de Wi-Fi, el nombre que le pone, sí penetra a mi inmueble. Y entonces yo no la puedo sintonizar, pero sí la veo. Y veo, por ejemplo, que la red, hay una red en el edificio que dice, díganle al del sexto que pague las expensas. Ese es el nombre de la red. U otro con peor voluntad que dice, la señora del cuarto y el portero tal cosa. Eso en realidad es una inmisión ideal. Es una ofensa que entra a nuestra propiedad, además de ser una injuria y todo lo demás desde otro punto de vista. Pero desde el punto de vista de los derechos reales, es una inmisión ideal que nos agravia, porque yo no tengo por qué enterarme de la vida sexual de otra persona del edificio, ni otra persona del edificio tiene por qué enterarse de que si yo pago o no pago las expensas. Para eso está la liquidación del administrador. De modo que eso es lo que les quería decir, señalarles en definitiva que si bien el derecho va a la saga de los hechos, como el hombre más o menos siempre fue el mismo, hay situaciones bastante parecidas. Y hasta tanto haya normas positivas, específicas para un contexto tecnológico, tenemos que tratar de resolver las cuestiones con el derecho o con las normas o los principios conocidos. Mi agradecimiento también al Departamento de Graduados de la Facultad de Derecho de mi Universidad de Buenos Aires, mi alma mater, que nos cobija a todos los 200 y pico, 230 y pico en algún momento, que nos estaban escuchando. Muchas gracias por todo. Muchísimas gracias, querido doctor, por la brillante exposición. Ahí me está poniendo por un chat interno, Walter, cómo no tuvimos en cuenta este tema en el libro. Y le digo, y bueno, pues nosotros no somos innovadores.
ahora tendremos que ver cómo innovamos con lo que planteó el doctor Leiva. Es brillante y muy interesante, sobre todo para el derecho a la responsabilidad civil, y la verdad es que muchísimas gracias, doctor. Cuando apagó la cámara se escuchó perfecto. Muchas veces pasa esto, así que lo escuchamos perfecto, salió perfecto, así que hay muchos agradecimientos en el chat. Muchas gracias, querido doctor, por su presencia, nos ha honrado profundamente. Muchas gracias.